Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luz. Recording in progress. Bueno, la clase de hoy comenzamos con el laboratorio y les voy a plantear qué es lo que tenemos que hacer durante todo el trimestre como trabajo de laboratorio. Este es un diagrama de bloques de un amplificador de portadora. Yo acostumbro dividir el diseño y la construcción del amplificador de portadora en cuatro etapas. Una etapa de excitación al transductor, una etapa de amplificación de la señal del transductor, una etapa de demodulación y una etapa de cálculo de presiones, que son sistólica, diastólica y media. ¿Sí? Como recordarán, habíamos visto que en un cateterismo utilizamos un cateterismo para medir la presión por el método directo. Medir la presión por el método directo consiste en colocar la punta del catéter exactamente en el punto donde queremos observar los cambios de presión. Esos cambios de presión van a viajar a través de toda la columna líquida del catéter, la tubería, hasta el diafragma del transductor. Y en el transductor vamos a tener conectado al diafragma del transductor. El primer principio de transducción lo realiza el diafragma. El diafragma, al aplicarle cambios de presión, vamos a generar un pequeño desplazamiento.
desplazamientos del orden de nanómetros, 10 a la 9 metros, o sea, son casi imperceptibles esos desplazamientos. Sin embargo, si el diafragma del transductor está conectado a un arreglo de resistencias, y esas resistencias eléctricamente están conectadas como en una configuración tipo puente de Wheatstone, como muestra la figura. Entonces, cuando apliquemos una presión positiva, dos de esas resistencias van a aumentar su valor ligeramente y las otras dos van a disminuir. Entonces, eso va a producir un voltaje en la diagonal del puente que va a ser un voltaje modulado en amplitud. Entonces, este transductor lo podíamos polarizar con un voltaje en corriente directa y también obtendríamos esa variación en el voltaje diagonal al aplicar los cambios de presión. Sin embargo, como los cambios de presión van desde menos 50 hasta más 300 en un intervalo de menos 50 milímetros de mercurio a más 300 milímetros de mercurio, entonces resulta que la modulación que se realiza de el voltaje en la diagonal del puente producido por los cambios de presión puede ser igual, puede tener la misma forma para voltajes negativos que para presiones positivas. Entonces, ese problema se resuelve utilizando corriente alterna en lugar de corriente directa para polarizar el transductor. Entonces, ese voltaje de polarización es generado en la primera etapa del amplificador de portadora, la etapa verde. Vamos a generar un oscilador con una frecuencia relativamente baja, 5 kHz, y que tenga a la salida un voltaje de 1 volt RMS. ¿Recuerdan qué es 1 volt RMS? El valor eficaz, ¿no?, de un voltaje en corriente alterna. Entonces, el oscilador va a producir una onda senoidal con una frecuencia de 5 kHz y un voltaje de 1 volt RMS. Ese voltaje se podría ya aplicar directamente al transductor, pero la resistencia del transductor de entrada, la impedancia de entrada que vería ese oscilador sería muy baja, entonces se requiere amplificar esa señal senoidal para, sobre todo, darle potencia para que no se caiga el voltaje y se produzca un voltaje en la demanda. Entonces, la señal senoidal de 5 kHz de 1 volt es amplificada en un amplificador tipo B. Los amplificadores tipo B son amplificadores de potencia que tienen ganancia, sobre todo en voltaje y ganancia en corriente. Gracias a eso, la salida del voltaje a la salida del amplificador va a tener la misma
la misma frecuencia, pero va a ser un voltaje de 10 volts RMS aplicado entre a las terminales del transductor, ese puente de resistencia. El valor de esas resistencias normalmente en los transductores es un valor de 350 ohms, más menos 10%. Todos los transductores de presión, ya sean los antiguos como los actuales desechables, tienen ese valor de resistencia para que sean compatibles con todos los equipos para medir presión sanguínea. Entonces, ¿qué impedancia de entrada vería el amplificador de voltaje, el amplificador de potencia? Si aquí tenemos 350 ohms en cada uno de estos resistencias, entonces la resistencia en serie de 350 más 350 sería 700 ohms, en paralelo con otros 750 ohms de la otra rama del puente. Entonces nos da una impedancia de entrada igual a 350 ohms. Una impedancia de salida también 350 ohms. Entonces, al aplicar una onda senoidal a este transductor, ¿qué vamos a obtener acá? A la salida del transductor, como esas resistencias del transductor están conectadas al diafragma del transductor y el diafragma está recibiendo cambios de presión, entonces a la salida vamos a obtener un voltaje en la diagonal modulado en amplitud, un voltaje con una frecuencia de 5 kHz, modulado, su amplitud modulada por la forma de onda de registro de la presión, por las variaciones de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la primera etapa de generación de la onda senoidal y amplificador de potencia para que no se caiga la señal con el transductor. La segunda etapa consistiría en aumentar, primero, poder tener un circuito de autocalibración del puente y ese circuito tiene controles desde el panel de portadora, el panel frontal del amplificador de portadora, que serían el botón de calibración y el botón de cero. En los equipos, al apretar el botón de calibración, se estaría generando una modulación en amplitud correspondiente a 200 milímetros de mercurio. El ajuste de cero es una resistencia variable muy crece que permite ajustar el offset. Entonces, ese sería el circuito de compensación y calibración del punto. La señal, entonces, tiene una amplitud muy pequeña porque los cambios en la resistencia producidos por los cambios de presión son muy pequeños. Entonces, el voltaje en la diagonal también es muy pequeño, es del orden de milivolts. Entonces, se requiere un amplificador que tenga dos entradas, un amplificador de instrumentación que amplifique por lo menos
100 o 1000 veces ese voltaje tan pequeño para poder seguirlo procesando. ¿Cuál es la forma de onda a la salida del amplificador de señal? Sería una onda senoidal modulada en amplitud por las variaciones de la presión. ¿Sí? Una señal modulada en amplitud ya amplificada. El amplificador debe tener un ajuste de sensibilidad que sería ajustar la ganancia en voltaje del amplificador de señal, y el control de rango es un interruptor que se puede seleccionar una ganancia, una retroalimentación para obtener una ganancia de 100 o una retroalimentación para obtener una ganancia de 1000. La ganancia de 1000 sería para el caso de una presión venosa, y el rango de 100 sería para una presión, cambios de presión arterial. Entonces, esa señal modulada en amplitud debe primero de demodularse, o sea, desmontar la señal modulada en amplitud, en bajarse de la señal de 5 kHz. Eso se logra utilizando primero un conformador de pulsos que va a modificar la señal del amplificador de alimentación, que es una onda senoidal. El conformador de pulsos la convertiría en una onda cuadrada, y el demodulador, hay varios tipos de demoduladores de AM. El que nos interesa es un demodulador síncrono. El demodulador síncrono tiene por un lado la señal a demodular y por otro lado la señal de referencia, la portadora. Entonces, a la salida de ese demodulador ya vamos a tener una señal de voltaje variando en la misma forma que está variando la presión en la punta del catéter y en el diafragma. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esa señal de voltaje variante en función de los cambios de presión, entonces eso lo podemos mandar a un monitor digital y podemos visualizar cómo está variando la presión del paciente en ese monitor. En ese monitor podríamos visualizar más puntos, variaciones de presión en otros puntos del paciente. O sea, por cada monitoreo de presión necesitaríamos un catéter, necesitaríamos un transductor y un amplificador de portadora para obtener un trazo en la pantalla. Entonces, normalmente en los cateterismos se pueden obtener hasta varios trazos simultáneos en diferentes puntos del aparato circulatorio del paciente. El monitor digital tiene sus controles de posición para bajar o subir la posición del trazo en la pantalla y la ganancia para aumentar su amplitud. ¿Sí? Y también ya una vez que se tiene la salida del monitor, eso se puede registrar en un registrador de papel para poder tener un archivo de registro de la presión de un paciente. Finalmente, la medición de la presión directa, presión sanguínea por el método directo,
es básicamente para obtener un trazo que genere las variaciones de presión. Pero simultáneamente en el monitor deben de aparecer los valores de la presión sistólica, diastólica y media. Entonces, esos valores normalmente se pueden presentar en el instrumento de salida del amplificador de portadora, del módulo de amplificador de portadora, o también si se tiene un monitor digital con caracteres alfanuméricos, también se puede aparecer en la pantalla, aparte del trazo de la variación de presión, los valores de la presión sistólica y diastólica. Entonces, ese sería el funcionamiento de un amplificador de portadora para que forma parte de un monitor de una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados coronarios. Como ustedes, si tienen la oportunidad de trabajar en un hospital, entonces el cuadro azul, la parte azul, representaría el diseño y construcción de un demodulador de AN sensible a la fase. ¿Por qué debe ser sensible a la fase? Puesto que ya expliqué que las variaciones de presión pueden ser presiones positivas o presiones negativas. En la parte venosa del aparato circulatorio se pueden presentar variaciones de presión negativas. Entonces, el demodulador no solamente debe proporcionarnos una señal ya proporcional a las variaciones de flujo, de presión en el transductor, sino que también nos tiene que decir si son presiones positivas o presiones negativas. Eso implica que sea el demodulador sensible a la fase. Una vez que ya se cuenta con la variación de la presión en forma de un voltaje, entonces la última etapa, la etapa 4, la etapa roja, va a realizarse a partir de esa onda, calcular el valor de la presión sistólica, el valor de la presión diastólica y el valor de la presión. Y eso lo va a presentar en un instrumento de salida. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer en el laboratorio? Les pedí que formáramos grupos no me deja dejar de compartir la pantalla. ¿Qué necesita, profe? Es que trato de dejar de compartir la pantalla para ver la lista de los grupos. Ah, pero ya no está compartiendo pantalla ahorita, profe. ¿Ah, ya no? Bueno. Sí. ¿Quiere que le diga cuánto sabemos? ¿Ande? ¿Quiere que le diga cuánto sabemos? No. Voy a repartir los grupos en esos 4. Voy a qué etapas les va tienen que realizar cada uno de ustedes. Ahora sí ya. Ahora sí ya tengo
Ya se está abriendo el archivo. Vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí se puede ver el archivo. Están viendo el archivo. Sí, el de los equipos con los nombres. Okay. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay unos alumnos que se acaban de incorporar al grupo. Les pediría que, de ser posible, buscaran entre sus conocidos incorporarse a los grupos que tienen dos participantes nada más. ¿De acuerdo? ¿Hay alguno de ustedes que no esté contemplado en esta lista? ¿Qué? Bueno, no, perdón. Nosotros en el equipo G, que somos Ailín Maguistic, Martínez Olvera y María Fernanda, estamos agregando a Julio, pero no me sé su nombre completo. No, pero en el equipo C ya no se puede. En el G de gato. ¿Qué, perdón? G, sí. Ailín y María Fernanda. Sí, estaría Julio con nosotros. Estarías agregando a Julio. Sí, pero soy Julio Alberto Hernández González. Ok. Si quieres, luego lo voy a hacer. Aquí, ahorita no lo puedo hacer. No te puedo agregar porque estoy compartiendo pantalla. Pero sí, en el equipo G, voy a anotarlo. Julio, ¿no? Sí, gracias, profe. Profesor, yo me acabo de integrar al grupo. Ajá. Aura. Ajá. Y entonces tendría la posibilidad de integrarte al equipo A de Calderón, María de la Luz Calderón y Ángel Iván Palacios, al equipo D de Carla Paulina y Juan José Betano, al equipo I de Jocelyn y Jessica. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Entonces, sí te pediría que no ahorita, pero que me mandaras un correo para integrarte en uno de esos, después de haber preguntado a sus integrantes si están de acuerdo en recibirte. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ya no hay más gente que esté fuera de estos grupos. Bueno, entonces vamos a comenzar a asignar. El equipo A le tocaría el voltaje, el cuadro B, pero el cuadro A, el cuadro verde. El equipo B le tocaría el cuadro amarillo. El equipo C le tocaría el demodulador, el cuadro azul. Y el equipo D les tocaría el cálculo de presiones, el equipo rojo. Y el equipo E nuevamente le tocaría el cuadro verde, el equipo F, pero no hay equipo F, el equipo G sería el cuadro amarillo, el equipo H sería el cuadro azul y finalmente el equipo I sería el cuadro rojo. ¿De acuerdo? Como... El equipo I, el cuadro G, perdón, es que no escuché. ¿Mandé? El equipo I, el último equipo. El equipo I sería el cuadro rojo.
Ah, vale, gracias. ¿Sí? Entonces, el diseño y construcción de estos circuitos, normalmente cuando teníamos clases presenciales en los laboratorios del edificio T, en el T03, teníamos 4 mesas y ahí se tienen puestos de trabajo, un osciloscopio, fuente de poder, generador de funciones y multímetro para realizar estos circuitos. En la actualidad, los cursos que he podido dar, no contamos con ese apoyo. Entonces, les he pedido a los estudiantes que utilicen software de simulación para el diseño y construcción de los equipos. ¿Sí? Entonces, el trabajo de laboratorio va a ser el siguiente. Ya con esos circuitos asignados, vamos a tener hasta la semana 6 del trimestre. El miércoles de la semana 6 voy a calificar, voy a esperar que me manden el informe de esos circuitos y cómo han funcionado para calificar. Y la semana 10, todos esos circuitos se van a integrar el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D para realizar un amplificador de portadora, y el equipo G, el equipo E y el equipo H y el I va a realizar otro amplificador de portadora. Entonces, al final del trimestre, en la semana número 10, vamos a tener 2 amplificadores de portadora diseñados y construidos por ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, profe. De acuerdo. Pueden utilizar software que simule circuitos electrónicos analógicos o circuitos electrónicos digitales. Son secciones que pueden realizarse mediante microprocesadores o, por ejemplo, el cálculo de presiones se puede realizar mediante un microcontrolador muy sensible. ¿De acuerdo? ¿Mediante qué dijo, profe? Mediante un microcontrolador. Ah, ok. Y puede realizarse aquí, convirtiendo la señal, utilizando el convertidor analógico digital de microcontrolador y calculando vía software los valores de las presiones sistólica, diastólica y media. ¿Sí? Vale. Profe, ¿será que puede compartir otra vez esa imagen o la va a enviar por correo? Se las voy a enviar por correo. Ah, perfecto. Gracias. Profe, ya tengo una duda. ¿Con qué simulador vamos a trabajar? ¿O sea, alguna sugerencia de simulador? Bueno, pueden utilizar cualquier simulador de circuitos electrónicos analógicos. Pero a la hora de integrarlo, ¿no se volvería un problema cuando se integra todo? Bueno, pónganse entonces de acuerdo los 4 que van a adicionar una etapa y los otros 4 que van a adicionar, otros 4 grupos que van a adicionar otra etapa. ¿Sí? ¿En qué simuladores utilizar?
Sí, está claro. ¿Podría repetirlo, por favor? No lo escuché. ¿No me escucharon bien? No. No, profe. Perdón. Creo que Me parece haber escuchado que dijo que podíamos ponernos de acuerdo, ¿cierto? Nos podemos poner de acuerdo para nosotros, justo que todos utilicemos el mismo simulador. ¿Sí? sí. Ok. Bueno, no sé si puedo proponer, de hecho, que hagamos... Bueno, no, nada, olvídela, ya me estaba confundiendo, pero sí yo creo que será bueno que nos pongamos de acuerdo todos para no confundirnos y que utilicemos el mismo simulador. Claro. Le estoy poniendo a mi volumen, estoy ajustando mi volumen a 55. ¿Me oyen bien todos? O si no, Sí. le voy a subir más. Ya escucho mejor. Se escucha mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, profe. Entonces, ahora la teoría, también voy a utilizar esa amplitud de volumen. ¿De acuerdo? En el correo me enviaron muchos correos, cerca de 10 correos, preguntándome diferentes cosas acerca del curso. Entonces, yo creo que los alumnos que ya les haya quedado claro el trabajo de laboratorio, ya podrían retirarse y nos veríamos mañana a las 4:30 para ver la cuarta clase de teoría, pero la quinta clase de teoría. Pero hay algunos que querían consultar sobre todo las tareas. Quería aclarar que las tareas se dejan para el tiempo para entregar tareas es una semana. Entonces, ¿Alguien me escucha? No, yo tampoco. No. Sí, creo que se congeló. Ah, ok, creí que había sido yo. No. No. A los que no están en el grupo de WhatsApp, por si quieren, hice lo del grupo para que ahí nos pongamos de acuerdo. Gracias. Gracias. Ok, ya. Es que no entendía bien. Gracias. Aquí estamos. Resulta que se fue la luz aquí en la casa, entonces se me apagó la computadora y cuando la volví a encender se instaló una configuración. Entonces, finalmente ya regresamos, ¿no? Perdón, les voy a pedir cuando esto suceda, afortunadamente ya habíamos tratado lo básico en esta clase,
pero cuando esto suceda, por favor, les voy a enviar la comunicación vía correo electrónico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya no tengo ninguna duda de cómo va a ser el trabajo de laboratorio. No quedó ninguna duda de cómo va a ser el trabajo del laboratorio. Bueno, nada más para confirmar, profe, dijo que nos va a revisar lo que llevemos hecho ya en la semana 6, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y luego qué dijo sobre la semana 10? Cada grupo, su parte. Y en la semana 10 van a integrar todos los grupos para tener cada grupo un amplificador de portadora funcionando. Vale. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que las personas que me mandaron correos que no haya quedado claro sobre la teoría o el desarrollo del curso? Profesor, Sí. tengo una pregunta respecto a la tarea. Sí, claro. Bueno, es que en sus diapositivas hay dos números de viscosidad, que es 0.027 y 0.040. Entonces no sabía cuál tomar y lo hice con las dos. Viscosidad dinámica de la sangre. Sí, No sé si está bien. Puedes utilizar las dos, el mínimo y el máximo. Y para el... Ah, perdón. ¿Y para qué? Bueno, para la densidad ocupé 1.06 gramos sobre centímetros cúbicos. Exactamente, está correcto. La densidad es un poco más grande, ligeramente más mayor a la densidad del agua. ¿Alguna otra pregunta? Para entregar la tarea es hasta una semana después. O sea, si las dejé el martes pasado, el martes próximo, el martes 17 de agosto, me la tienen que enviar vía correo electrónico. El formato, sí, perdón. ¿El formato ahí es como nos acomodemos o tenemos que enviárselo en PDF? ¿O puedo hacerlo en mi cuaderno y escanearlo? La pueden enviar en PDF. Escanear, perfecto. Lo importante es que la envíen. Ok, gracias. Porque las tareas, recuerden, cuentan el 10% del promedio. Entonces, si no entregan una tarea, puede representar eso que no alcancen el promedio de 8 para quedar exentos. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, profesor. Sí, Iván. La parte del transductor donde vamos a obtener la señal, ¿esa señal nos las va a dar, nos va a proporcionar usted? Lo que pasa es que el trimestre pasado, de proyecto teníamos diseñado un oxímetro. Y justamente esa fue la parte en la que no, nos atoramos. En el proyecto no pudimos obtener ninguna señal, pues porque no sé si la tengan en una forma digital o en qué basarnos. El transductor
básicamente es un transductor de presión. Afortunadamente, el transductor eléctricamente es un puente de Whitson. Son 4 resistencias colocadas en configuración un puente Whitson. Entonces, puedes utilizar ese circuito eléctrico para simular el funcionamiento del transductor. Ok, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo otra. Sofía. Respecto a la tarea, entonces solamente debemos calcular la frecuencia natural y el grado de amortiguamiento. Frecuencia natural de resonancia del sistema amortiguado y el grado de amortiguamiento para cuando cambien las condiciones para la densidad y la posibilidad dinámica. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay... Profesor, otra duda. Así, otra duda. En dado caso de que ya la envié, ¿la tengo que volver a enviar antes de... Bueno, antes del martes o ya no? El próximo martes. Entonces la mandas el próximo martes otra vez. Sí, claro. Hasta el próximo martes, antes de la clase, se aceptan las tareas. Ya después es tarea no entregada. Sí, sí, claro. ¿Quedó claro? Sí, está bien. Gracias. Muy bien. ¿Eileen? No, digo que sí quedó claro. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces los esperaría mañana a las 4:30 para continuar con la 5ª clase del curso. Vale, profe, muchas gracias. Ya recibieron todos, están recibiendo los archivos en PDF de los temas que estoy viendo en teoría. Sí, perfecto. ¿Eso? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, también recibieron el archivo PDF de la copia del libro, ¿no?, de texto, ¿no? Sí. Entonces también pueden consultar sus dudas en ese libro. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Correcto. Entonces nos veríamos el próximo mañana a las 4:30. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana, profe, que esté bien. Muchas gracias. Muy bien. Hasta mañana, Hasta mañana, profe. Mañana. Perdón por el corte. No se preocupe. No pasa nada, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.